les damos la más cordial bienvenida. Vamos a partir con hoy, es una ocasión muy especial porque ya estamos en nuestro diálogo, saquemos la cuenta, este es el diálogo número 4. Ya hablamos de educación, de salud y de trabajo. El tema que nos convoca hoy es derechos sexuales y reproductivos, accesibilidad, vivienda y cultura. Ya les vamos a contar con los interesantísimos invitados, invitades que nos van a acompañar el día de hoy. Pero antes de eso les quiero contar, ustedes ya la están viendo acá en pantalla, nos acompaña Ángela Bernal Díaz. Hola Ángela, muchísimas gracias por estar aquí junto a la Fundación FUAN y junto a todas las personas que nos acompañan. Ángela es técnica en educación especial, diplomada en promoción y animación de la lectura y literatura infantil y juvenil. Su formación como intérprete en lengua de señas chilena comenzó durante sus estudios superiores y en el 2014 pasó a ser su principal ocupación. Actualmente trabaja como intérprete en lengua de señas chilena en el Centro de Formación Técnica Santo Tomás y desde el año 2019 a la fecha colabora interpretando algunos temas del proyecto musical Volviéndome de Betina Carrera, además de interpretar videos con contenido cultural para el Teatro Regional del Maule y otros proyectos culturales regionales. Junto a 6 mujeres creó Hilo Rojo, colectiva feminista de artistas maulinas que dentro de sus presentaciones utiliza la lengua de señas chilena para potenciar el lenguaje artístico. Muchísimas gracias, Ángela, por esta importante labor que estás desempeñando aquí en este diálogo constituyente. Además, le mandamos muchos abrazos también a Manuel Marambio, que ya saben que hace posible toda esta magia de la producción técnica. Manuel es productor técnico del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y productor de Proaxis Media. Muchísimas gracias porque, bueno, además está el equipo de las cofundadoras de Fundación Juan en Bambalinas, así que todas estas personas hacen posible esto hoy día. Pero para partir, Manu, tú me ayudas, estamos compartiendo pantalla, ¿cierto? Vamos a partir con una pequeña introducción que hemos hecho en otros diálogos, hoy no va a ser la excepción. Estamos en estos diálogos constituyentes, que es un espacio de escucha, ¿cierto? De reflexión, un espacio para expresar, ¿cierto? Nuestros conocimientos, nuestros relatos de vida, nuestra experiencia, nuestros anhelos. Es un espacio donde hasta el momento, en todos los diálogos que hemos hecho, ha sido maravilloso, donde impera el respeto, donde nos encontramos y nos reconocemos en nuestra diversidad y por donde, sobre todas las cosas, también impera la generosidad. En Fundación FUAN nos encanta señalar que la generosidad es revolucionaria y sentimos que en estos espacios, vaya que lo hemos constatado, desde ya les agradecemos a todas las personas que están conectadas en esta transmisión, que están viendo este diálogo. Recuerden que esto está siendo grabado y mañana lo vamos a subir al canal de YouTube. A todas las personas que se están haciendo parte, les agradecemos su generosidad por sumarse, por destinar su tiempo a esto, y por supuesto a las personas que nos van a acompañar ahora en este diálogo, que los vamos a presentar de inmediato, también por su generosidad de estar aquí compartiendo este momento. Les recordamos que estas instancias de participación ciudadana conforman estos diálogos constituyentes, que es lo que vamos a realizar ahora, ¿cierto? Pero además, el próximo miércoles vamos a realizar, como siempre lo hemos venido haciendo, un Zoom ciudadano donde vamos a poder profundizar en las temáticas que estamos abordando hoy día. Todas las conclusiones a las que lleguemos, tanto en el diálogo constituyente de hoy como en los Zoom ciudadano que vamos a realizar el miércoles, van a ser parte de un gran documento final con propuestas, demandas, reflexiones, debates que hemos tenido en estas instancias, ¿cierto? Todo con enfoque de derechos humanos, por cierto. Documento que haremos entrega pública el 3 de diciembre en nuestro diálogo final y de cierre de este ciclo que venimos desarrollando desde agosto. Y el 3 de diciembre lo entregaremos de manera pública al actual vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza. Así es que es una instancia de participación, además, incidente. De esa manera la hemos querido organizar para que todo lo que estamos debatiendo acá tenga su razón de ser, ¿cierto? Y seamos un aporte para nutrir los debates que se están dando en el proceso constituyente histórico en la Convención Constitucional acá en Chile. Voy a dejar de compartir pantalla, parece que ahí estoy ok, ¿cierto? Bueno, y ahora vamos a ir, ¿cierto? Ya vamos a saludar a las personas que están conectándose, porque primero vamos a empezar a avanzar a presentar a quienes nos acompañan hoy día. Tenemos invitados de lujo. Vamos a anunciar que ahí tenemos el honor de poder tener aquí presente a Maximiliano Bravo. Maximiliano es de profesión sociólogo. Bienvenido, Maximiliano, es un honor tenerte acá. Hola. Hola, hola, Maximiliano. Tenemos una gran noticia que Maximiliano nos acaba de compartir.
Maximiliano hace parte de la Fundación ASPI Chile. La Fundación ASPI Chile acaba de elegir a su nuevo directorio y Maximiliano ha sido elegido como su actual presidente. Así que felicitaciones, Maximiliano, por ser el nuevo presidente de Fundación ASPI Chile. Un directorio que además se caracteriza por ser neurodivergente, tener paridad de género y además ser un directorio descentralizado. Sus integrantes provienen de diversas comunas de Chile. Les contábamos ya que Maximiliano es de profesión sociólogo y realiza charlas en primera persona sobre qué necesitan personas adultas en el espectro autista como sujetos autónomos y con derechos. Además, Maximiliano es autor del conocido blog Asper Búho y además del blog oficial de ASPI Chile, que lo vamos a compartir a continuación acá en los comentarios acá de la transmisión en vivo. Bienvenido, Maximiliano, qué honor tenerte acá. Lindas palabras. Muchas gracias, Maximiliano. Además nos acompaña Tamara Montes de Oca. Tamara, vamos a verla ahí está apareciendo Tamara. Bienvenida, Tamara, también es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias por sumarte y hacerte parte. Tamara es de profesión educadora diferencial. Tamara está conectada en Porvenir, en Tierra del Fuego. Nos encanta esto de poder unirnos a través de la tecnología desde diversos territorios. Eso es el extremo sur de Chile. Tamara además es autora de la red social Familia Neurodiversa, que ya pueden seguir, bueno, les invitamos a que sigan las redes sociales de Fundación ASPI Chile y de Familia Neurodiversa, por cierto. Y además, hoy día nos va a acompañar Tamara, perdón, bienvenida Tamara. Gracias. Perfecto. Y además, hoy nos acompaña Vanessa Kreisel. Vanessa es, ustedes ya la conocen, es cofundadora de la Fundación FUAN. Vanessa es de profesión fonoaudióloga, la vamos a ver ahora pronto, sí, ahí se está sumando. Maravilloso. Hola, Vanessa. Vanessa es de Hola. profesión fonoaudióloga, ella es académica e investigadora en la Universidad de Valparaíso, universidad pública acá en Chile. Y además es la coordinadora principal del diplomado de autismo de la Universidad de Valparaíso. Y además se desempeña como directora de capacitación en la Fundación FUAN. Bueno, también vamos a poder profundizar en ella, en las temáticas que vamos a abordar hoy día, así que también, bienvenida Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos y por sumarte, por hacerte parte. Gracias, Gaby. Gracias a todos y todas. Bueno, vamos a partir como siempre, vamos a recordar que esta actividad está siendo grabada porque mañana la vamos a poder subir al canal de YouTube, así es que quienes andan un poco apurados, apuradas, no se pongan nerviosas, nerviosos, ¿cierto? Mañana le pueden poner play y pausa a esta conversación. Tenemos algunas preguntas estructuradas para empezar a avanzar con esta conversación. En la parte final vamos a responder a algunas de las preguntas que nos van a ir llegando en los comentarios. Ya saben que pueden dejar sus impresiones o comentarios o preguntas en la sección de comentarios de esta transmisión en vivo en el Facebook. Y nuestro equipo de cofundadoras nos van a ayudar a ir consolidando esas preguntas para poder compartirlas con Maximiliano, Tamara y Vanessa. Pero bueno, entonces vamos a partir, si les parece, ¿cierto? Y teníamos algunas preguntas preparadas. Estoy aquí abriendo mi torpedo para revisarlas y no equivocarme, ¿cierto? Y bueno, vamos a entrar en esta materia porque hoy día el desafío es hablar de varios tópicos que son diferentes, pero todos que cruzan, ¿cierto? El eje temático grande de estos diálogos que tiene que ver con derechos humanos, ¿cierto? Derechos humanos de personas en situación de discapacidad, condición o grado de dependencia, que es lo que nos convoca hoy día. En ese sentido, queríamos empezar a hablar de algunos temas. Vamos a partir con Tamara, si les parece. Tamara, ¿cuáles crees tú en este sentido que crees que son los desafíos y obstáculos más importantes que le toca enfrentar a personas en situación de discapacidad y a la ciudadanía autista, ¿cierto? En relación a este primer tema de este diálogo, en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. Es un gran tema. Empecemos a entrar en esta materia, querida Tamara. Sí, hola a todos. Bueno, como ya les contaron, bueno, faltó un detalle, que yo también soy autista, ¿sí? En toda la información, pero no Perfecto, importa, no hay problema. perfecto, perfecto. Sobre el Gran tema detalle. en Gracias, relación a Tamara, por precisarlo. los derechos sexuales y reproductivos, hay que partir por el hecho de que somos una de las comunidades más vulneradas en aquello, no solamente en vulneraciones sexuales, sino también en el respeto y la garantización de nuestros derechos sexuales y reproductivos, y no reproductivos. Eh, y esto principalmente también se da en mujeres. Las mujeres en situación de discapacidad, tanto niñas, adolescentes y adultas,
nos encontramos en mayor riesgo de vivir este tipo de vulneraciones. Ahora, ¿eso qué implica? Porque lo importante es saber qué significa. Eh, Implica desde algo tan básico como poder acceder a tener relaciones amorosas, tener información accesible en relación anticonceptivo, también poder validar nuestra identidad, expresión y orientación sexual, ya que siempre se ve nuestra sexualidad desde la heteronorma, se asume que las personas autistas todos somos heterosexuales, cuando en realidad sobre el 60%, no sé la cifra exacta, un estudio que hubo hace poco en Argentina, se demostró que sobre el 60% no somos heterosexuales. Entonces, es súper importante validar que la diversidad no solamente está en el espectro, sino que puede estar en otros aspectos. Y ahí se genera una interseccionalidad en las vulneraciones que podemos sufrir por el entorno. Ahora, hay situaciones que son mucho más graves, ¿cierto? Hablaba de lo que son las vulneraciones sexuales, que se pueden sufrir en diferentes etapas de la vida, pero también existen otras que tienen que ver con la falta de consentimiento, y eso tiene que ver con el grado de interdicción que se nos considera de acuerdo a las capacidades de la persona, lo que es una tontera porque en realidad la mirada capacitista es súper dañina para nuestra comunidad. Y ahí nos fijamos, por ejemplo, el caso Free Britney es un gran ejemplo de lo que significa la vulneración que existe detrás, ¿cierto?, de la tutela subrogada, de la interdicción, porque pasa a vulnerar una gran cantidad de derechos. Y en Chile hasta el día de hoy sucede lo que es la esterilización forzada, en la cual a niñas, adolescentes y mujeres se les realiza una esterilización sin su consentimiento, muchas veces y la mayoría de las veces sin informarle, tomando la decisión tanto padres como médicos, pasando sobre su derecho a decidir. Entonces, estamos hablando de una situación súper compleja y que es súper necesaria de abordar hoy en día. Si se dan cuenta, es muy amplia, pero a la vez es súper necesaria. Ahí, tenía mi audio apagado, perdón. Tamara, has abordado en pocos minutos una cantidad de temas muy impresionantes, ¿cierto? Que ya nos introducen de lleno en esta temática de la que ciertamente poco hablamos en Chile, y menos aún cuando lo queremos hacer desde un enfoque de derechos humanos, desde discapacidad o autismo, ¿cierto? Maximiliano, en este mismo sentido, tú también, ¿cómo ves Oh, esta sí, materia, ¿cierto? esa, De ese ha derechos sido uno de los sexuales y temas de mi reproductivos. charla Sí, cuéntanos, Maximiliano, más queremos saber tu notable, opinión. sobre todo porque a menudo existe una dañina infantilización hacia las personas del espectro autista como si fueran angelitos asexuados, o mejor dicho, desexualizados, en el sentido de que, como tú bien dijiste hace unos segundos, Gabriela, la sexualidad apenas se habla y menos aún se les permite a las personas en el espectro autista que tengan una voz sobre el tema, a diferencia de este escenario actual en que estamos todos. Sobre todo porque, como bien dijo la Tamara, una palabra muy importante que las personas deben tomar en el espectro autista, deben poner en práctica a lo largo de sus vidas, es el consentimiento. Que el consentimiento significa permiso sobre el sentido de qué, qué deciden hacer o qué deciden no hacer con sus cuerpos, y que las personas del espectro autista merecen que se las escuchen y se las validen, porque previo al consentimiento existe un sentido que no nos enseñan en el colegio, llamado la interocepción, es escuchar qué es lo que nos dice nuestro cuerpo. En los contextos más cotidianos sería si tengo hambre, si tengo sed, si siento dolor. Y sobre eso último, las personas del espectro autista están muy vulneradas, como dijo Tamara, en el contexto de la sexualidad, y no les dan un espacio para expresar con su propia voz que le están haciendo daño, que necesitan ayuda, y a quién pedirle ayuda. Oh, y otra cosa, que no existe un compromiso con generar una positividad sexual al enseñar sobre sexualidad, porque gran parte de la escasa
y obsoleta instrucción en cuestiones de sexualidad si las personas del espectro autista y su familia van como cómo evitar embarazos no planificados, cómo evitar enfermedad de transmisión sexual, y en su mayor parte, cómo evitar que las personas del espectro autista manoseen sus partes íntimas en público. Eso no es suficiente por muy necesario que sea. Necesita mayor concienciación de que las personas del espectro autista sí pueden tener relaciones sexuales sanas y placenteras e identidades sexuales positivas más allá de la heteronorma. Y se han fijado que el espectro LGBTQ+, y el símbolo infinito de la neurodiversidad comparten los mismos tonos arcoíris que simbolizan que las personas del espectro autista tienen diferentes experiencias y perspectivas sobre la sexualidad, y también está en su derecho de desafiar las convenciones sociales en cuanto a la sexualidad. Y sobre todo porque la sexualidad a menudo se enseña, de las pocas veces que sí se enseña, en un contexto médico, biológico, lleno de tecnicismo obsoleto, y eso es insuficiente, ¿no? Porque es como una muralla que no genera debates bien informados ni motivación para las personas del espectro autista para participar en dichos debates, porque ni siquiera se les da la oportunidad, ni que esta visión capacitista los considera incapaces sin que abran la boca o esperen. También debemos incluir a las personas del espectro autista que no son hablantes, que utilizan la palabra escrita para dar a conocer qué es lo que sienten y qué es lo que deciden hacer o no hacer respecto a sus cuerpos, o que prefieren comunicarse a través de pictogramas o comunicación alternativa y aumentativa. Incluso las personas del espectro autista que sí son hablantes en cuestiones de sexualidad se sienten en un contexto inseguro, y eso impide que hablen con confianza, y por lo tanto la comunicación alternativa y aumentativa sí es una opción válida para ellos, sobre todo al acceder a servicios médicos. Y como bien dijo Tamara, las mujeres del espectro autista están muy vulneradas, sobre todo porque no saben cómo pedir ayuda ni están seguras de que están en un contexto que les da la ayuda que ellos necesitan, porque los profesionales como los ginecólogos no tienen la información sobre cómo apoyar a los pacientes del espectro autista, y no solamente qué es lo que les pasa en sus cuerpos, sino darles contención afectiva, de que sus palabras sí importan y merecen ser escuchados, porque las autoridades ginecológicas nunca asumen que tendrán pacientes del espectro autista, y eso es algo que debe cambiar para bien. Sumamente interesante, Maximiliano, todo lo que nos plantea. Se han pasado, Tamara y Maximiliano, porque nos han hablado de tantas cosas sumamente importantes que pareciera, Vanessa, que implican una vulneración por sobre la vulneración, como una desigualdad por sobre la desigualdad, porque tanto Tamara como Maximiliano ya nos planteaban, ¿cierto? Ver la sexualidad desde la heteronorma, ¿cierto? ¿Cómo podemos ir un poco más allá? Desafiar finalmente esas normas sociales, pero también salir desde el tecnicismo médico. ¿Cómo superar también las barreras que impone la visión capacitista? Vanessa, tú de tu experiencia también, ¿cómo ves todo esto que nos plantea Maximiliano y Tamara? Bueno, primero que todo, para mí es un honor poder escuchar a Tamara. Ya la había escuchado antes a ella, pero ahora escuchar y complementar con la experiencia de Maximiliano, o sea, para mí es súper enriquecedor además poder estar acá. Yo partí hace unos años como profesional de apoyo, ¿cierto?, de personas con autismo, y trabajaba en una escuela de la quinta región. En esta escuela era una escuela que se conoce como escuela especial, ¿cierto? Y en esta escuela había niños pequeños, y estos niños y niñas pequeños, ¿cierto? Pequeñas, comenzaron a crecer. Y ahí empezó a surgir la necesidad de abordar esta temática allá por el año 2012, 2013.
y nos dábamos cuenta que no había mucho material, que no había información y que también las familias tenían mucha resistencia a abordar estas temáticas. Entre las mismas compañeras de trabajo se sonrojaban porque veían ciertas partes del cuerpo como la masturbación femenina o masturbación masculina y se generaba como un tabú. Eso estaba muy presente en las aulas, ¿cierto? Entonces ahí surge todo este interés por investigar y por trabajar en el ámbito de la sexualidad y siempre estar informando a la familia sobre la importancia de considerar la sexualidad como un derecho humano, ¿cierto? De que las personas, tal como dijo Tamara, como dijo Maximiliano, las personas con autismo o autistas, ¿cierto? Tienen derecho a la sexualidad y sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos también, y que la sexualidad se vea como algo natural a lo largo del ciclo vital, desde la infancia temprana, no solamente que parte en la adolescencia o ahora hay que prepararlos para, ahora hay que hablar este tema con los niños y niñas, con mis hijos, es desde la infancia temprana. Verlo como algo natural, ¿cierto? Que promueve la calidad de vida de esa persona. O sea, si una persona tiene una vida sexual plena, ¿cierto? Va a tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, si es que conoce su cuerpo, si es que conoce sus intereses, también pensando en la autosexualidad y no solamente en la sexualidad con un otro. Y también, por otro lado, estaban todas las barreras que teníamos por el tema de los prejuicios y de los tabúes de la sociedad. Nos encontramos con barreras entre profesionales que decían, ¿por qué 6 fonoaudiólogas están hablando de sexualidad si la sexualidad no es de los fonoaudiólogos? Entonces, ¿de quién es la sexualidad? La sexualidad es del ser humano, ¿verdad? No hay una disciplina específica que tenga que abordar la sexualidad. Luego, otros temas religiosos también, que son súper válidos y nosotros dentro de esta diversidad, ¿cierto? Valoramos todas las creencias, las culturas, pero ahí también hay un trabajo que hacer de educar a la comunidad, de educar a las familias, a los madres, a los padres, a las personas, ¿verdad? En torno a la importancia de abordar este tema que va más allá de si estoy o no estoy de acuerdo o si me parece, porque están los temores también que decían muchos papás, lo van a adelantar, le van a abrir el bichito, o sea, eso ya está hace rato con esos como prejuicios, como malos entendidos, ¿cierto? Para mí, como profesional de apoyo y también como mamá, no sé si ustedes sabrán, pero yo ahora tengo la fortuna de tener un hijo con síndrome de Down. Ha sido todo un camino y una experiencia muy enriquecedora. Me ha hecho ver también todo mi trabajo de otra manera y a darme cuenta que me venía preparando para algo que me tenían ahí, una sorpresa, ¿verdad? Pero cómo me gustaría que Fernando tuviese una vida sexual plena, que pueda tomar sus decisiones, que tenga autodeterminación y que por nada del mundo tomen decisiones por él médicos o profesionales o los padres, ¿verdad? Muchísimas gracias, Vane, por compartir eso también. Le mandamos cariñosos saludos a Fernandito, que es el regalón aquí de la Fundación Juan. Pero qué interesante lo que todos han planteado, Maximiliano, Tamara y Vanessa, han apuntado también a visibilizar, ¿cierto? Vulneraciones, pero también qué importante también, que también lo precisó Maximiliano, ¿cierto? ¿Cómo podemos avanzar en educarnos, en concienciación, ¿cierto? Para poder acceder al derecho de una vida sexual plena, positiva. No solamente enfocarlo desde, como decía Maximiliano, de las cosas que queremos que las personas en situación de discapacidad o ciudadanía autista, las cosas que no hagan, sino que al revés, cómo con plenitud podemos desarrollar y vivir nuestra sexualidad, ¿cierto? No sé si quieren agregar algo más, Maximiliano o Tamara, como para ir cerrando este tema. Yo agregaría que la sexualidad es algo que parte desde toda la vida, no es algo que se restringe a la zona genital, involucra todo un conjunto de
emociones, de mensajes, de expectativas y decisiones, y es algo que no se puede reducir a solo un libro de texto lleno de tecnicismos biológicos, y que también las personas en el espectro autista o cualquier otra condición neurodivergente también están en su derecho de ser asexuales y arománticos, porque es una opción tan válida como cualquier otra. Nadie está obligado a tener una vida sexual si no quiere tenerla. Totalmente interesante, porque así como hablamos del espectro, ¿cierto? Autista, también en la sexualidad hemos ido conociendo como sociedad todas las posibilidades, ¿cierto? Exacto. Que tenemos desde nuestra esencia emocional y biológica, como dice Maximiliano, para vivir, ¿cierto? Nuestra sexualidad. Tamara, cuéntanos si quieres aportar algo más a lo que hemos venido o a propósito de las cosas que ha dicho Vanessa y Maximiliano. Le encuentro mucha razón a Maximiliano, también a Vanessa, y sobre todo también a Maximiliano lo que decía de reconocer la sexualidad. Está muy invisibilizada incluso dentro de la comunidad LGTBIQ+. Eh, También frente a eso, reconocer también, como decía Maximiliano, lo que son las necesidades sexuales que todos poseemos. Obviamente ya entraríamos en otra materia, que son el acompañamiento sexual. Voy a dejar ahí el bichito. Pero efectivamente en otros países han avanzado muchísimo en este tipo de información, porque al final también es una forma de acceso. La accesibilidad es muy diversa y una forma de acceso podría ser la sexual, por ejemplo, la accesibilidad. Mm. Interesante punto que nos plantea Tamara, y con eso, como dicen en jerga deportiva, voy a tomar el pase que me dio Tamara para pasar justamente al otro tema que nos convoca en este diálogo. Vamos a seguir avanzando. La verdad es que qué bueno que Tamara dice que nos dejó el bichito, porque vamos a tener que dejarlo en el tintero, Vanessa, y después lo vamos a hablar con la Fundación FAN, porque este tema de la sexualidad como derecho humano Acompañamiento, es muy claro. apasionante, y podríamos pensar en hacer algo en mayor Sí, profundidad. Pero de ya todas maneras. nuestro desafío hoy es hablar de varios temas, ¿cierto? Y también justamente, como ya decía Tamara, queremos hablar del derecho a la accesibilidad. Bueno, ya que Tamara nos planteó, vamos a seguir con Tamara. Tamara, ¿tú consideras, en relación a la accesibilidad justamente, que la accesibilidad cognitiva, la accesibilidad universal, tanto cognitiva como física, es importante que sea abordada en los debates del actual proceso constituyente? ¿Cómo lo ves tú? Porque pareciera que en otros países se habla de esto, pero acá en Chile poco hablamos de esto. Otra vez vamos al mismo foco. ¿Cómo ves tú esta Sí temática, creo, Tamara? sí creo que debe estar presente. Obviamente hay que ir viendo las prioridades, pero sí creo que es una prioridad. Ahora, explicitarlo tan reducido a cognitivo y físico, como hablaba anteriormente, la accesibilidad abarca muchas áreas. Puede ser desde el ámbito sensorial, emocional, desde el acompañamiento. Es muy multidimensional, por lo tanto, creo que delimitarlo sería un poco reduccionista. Creo que la accesibilidad se debería plantear en todos los aspectos, sobre todo porque en Chile el tema diagnóstico es súper complejo. Hoy en día, hasta el día de hoy, hay problemas diagnósticos. Yo he visto muchos adultos que han tenido dificultades para tener su diagnóstico. Y por lo mismo, creo que los apoyos, el acceso, debe ser considerado dentro de lo que es la diversidad de personas que existe dentro de esta sociedad. Tenemos una sociedad muy rica y muy diversa en este país. Y muchas veces cuando lo delimitamos al diagnóstico, el acceso y los apoyos, se pierde mucho. Lo vemos en el PIE, ¿cierto? En los programas de integración, ¿cierto? Que ahí hay muchos chicos que no tienen diagnóstico y requieren a veces más apoyo que otros que sí tienen diagnóstico. Porque el apoyo a veces se requiere en la contención emocional, en las cosas que están viviendo dentro de esos contextos. Entonces, creo que sería súper bueno ver un poco más allá en la accesibilidad, ¿cierto? Y cómo entregar apoyos, más allá del diagnóstico propio de nuestra comunidad. Qué interesante tu perspectiva, Tamara, de ir un poco más allá.
Maximiliano, y en este sentido, ¿cómo lo ves tú también, esta gran temática de la accesibilidad? Yo ¿Desde qué perspectiva agregaría lo ves otra tú? temática Ajá. igual de grande, que el lenguaje literal, que es el lenguaje que, con el que las personas del espectro autista tienen más facilidad. Por ejemplo, que les den instrucciones más simples y más concretas a la hora de llenar formularios, como, como para acceder al subsidio de una vivienda. Ya me adelanté, pero Ajá. es bien importante. Muy importante, Y ¿verdad? también que exista, sobre todo, apoyo en los formularios para las consultas médicas, que los médicos sean pacientes al comunicarse con las personas espectro autistas y no hablarles como si no los estuvieran escuchando o como si ellos no estuvieran en la habitación, o que los hablen con un tono de voz demasiado infantilizante. Considero que estamos hablando de adultos autónomos y con derechos y que en la comunicación no hablen exclusivamente con sus padres o cuidadores. Y otra cosa, yo me siento que sea respetado mi accesibilidad en esta plataforma. También necesitamos que se les apoye a las personas del espectro autista para manejarse en el ciberespacio, que las páginas para acceder a los servicios tengan letra más o menos clara y grande y con un diseño que no sea visualmente invasivo, que si tienen animaciones que estén en un ritmo que no sea tan acelerado, que sería un factor de distracción tremendo, impediría darles un buen servicio a las personas del espectro autista para los productos que desean obtener. Ujú. También que el acceso, por ejemplo, en un restaurante, que tenga como un menú, como dije, con la letra de un tamaño adecuado y con apoyos visuales para que la persona del espectro autista pueda escoger inmediatamente qué es lo que quieren pedir. La Mm. accesibilidad y el lenguaje literal es un tema que permea mucha de nuestra cotidianidad y es un sinónimo de desbloquear una llave que abre las puertas hacia una mayor autonomía. Que súper interesante, Vanessa, porque tanto lo que señala Maximiliano como Tamara, bueno, Maximiliano, le voy a replicar su palabra, permea, ¿cierto? A tanto de la cotidianidad, pero esto tiene que ver también con cómo nos vinculamos en sociedad, porque esto finalmente es un elemento positivo para una sociedad completa, ¿cierto? Vanessa, tú desde tu experiencia, Exacto. ¿cómo se aborda esta gran temática de la accesibilidad y cómo en términos ideales debiésemos nosotros también abordarla en el marco del actual proceso constituyente que tenemos en Chile? ¿Cómo lo ves tú? Claro, bueno, yo coincido con ambos en que este es un tema transversal, ¿cierto? Que no es solamente al proceso constituyente actual o a una política pública en particular, sino que la accesibilidad debería estar permeado, como dijo Maximiliano, en todas las políticas públicas, en todas las leyes, en todos los procesos, en toda la información, ¿cierto? Porque que es el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, si nosotros lo leemos, nos damos cuenta de que tiene relación con muchos otros derechos, que nos permite el acceso, por ejemplo, a dar la opinión, nos permite el acceso a la cultura, que es otro de los temas que viene después. Con accesibilidad podemos acceder a la información, como decía Maximiliano, con, por ejemplo, lectura fácil o acceso a la información de una forma más amigable, ¿cierto? Entonces, sin duda, todos los derechos están influenciados o a partir de la accesibilidad podemos acceder a todos nuestros otros derechos. Es como la educación, que cuanto más educados, ¿cierto? O más conocimiento tengamos, vamos a poder promover nuestros derechos y defenderlos. Lo mismo pasa con la accesibilidad. Es algo como
universal, ¿cierto? Tal como su nombre lo dice, accesibilidad universal, debería estar en todas partes, desde que una persona mayor va por la calle, ¿cierto? Con el tema de las veredas y todo el tema de las barreras arquitectónicas, hasta cuando uno lee un libro o lee un manual de instrucciones para armar algo o cuando quiere postular a una ayuda técnica, ¿verdad? Entonces todo está permeado por la accesibilidad y sin duda la misma Constitución debería tener también una accesibilidad cognitiva importante para que todos y todas los ciudadanos puedan acceder a ese documento, porque la antigua Constitución era muy enredada, ¿verdad? Generalmente las leyes, todo lo que tiene que ver con artículos, es difícil de comprender. Bueno, el actual reglamento que aprobó hace no mucho tiempo la Convención Constitucional, el actual reglamento contempla que los textos que van a ir generando las comisiones, hay 7 comisiones de trabajo en la Convención, los textos que van a ir generando deberán estar redactados, construidos bajo este enfoque de lectura fácil. Ahora, el desafío es ver cómo van a resolver eso, ¿cierto? Pero va a ser muy interesante de ir viendo en qué se va a traducir esto y de qué manera, porque van a haber 2 grandes niveles, ¿cierto? Los textos que van a salir de las comisiones y después cuando el Pleno reciba todos estos textos y se empiecen a armonizar y empiecen a redactar la nueva Constitución, está la intención expresada desde el reglamento que eso sea abordado en lectura fácil. Así es que ojalá que aborde este camino de lo que ustedes estaban precisando, que es sumamente interesante porque finalmente es algo que por lo que ustedes plantean requerimos como sociedad completa, ¿cierto? No solamente desde el enfoque, desde la discapacidad o autismo, en fin, sino que es una cosa que requerimos como sociedad. Sigue avanzando el tiempo, así que les voy a invitar a que sigamos avanzando en el otro tópico que teníamos contemplado en este diálogo constituyente. Vamos a seguir rodando las preguntas, vamos otra vez con Tamara. Tamara, vamos a hablar ahora del derecho a la vivienda. También es un tema tan sentido y tan demandado, ¿cierto? En el actual proceso constituyente que está en marcha. ¿Tú crees que el Estado debiese garantizar el derecho a la vivienda de las personas en situación de discapacidad con algún énfasis, desde alguna perspectiva? ¿Cómo ves tú esta temática? Hoy en día la única perspectiva de mayor garantización que tiene el Estado es otorgar un poco más de puntaje para la postulación a vivienda social con el carnet de discapacidad. Sí. Y el cual es súper condicionante porque además depende mucho del porcentaje de discapacidad que la persona tenga. También debo decir que la mayoría de las veces ese puntaje no se va a la casa propia de la persona en situación de discapacidad, sino que a la casa de las cuidadoras o cuidadores. Por lo tanto, también hay otro problema adicional a ello que tiene que ver con el acceso. Por ejemplo, dentro de lo que son las viviendas sociales, los primeros pisos se modifican muchas veces para generar acceso, ¿cierto? Cuando se requieren apoyo a nivel físico. Sin embargo, los cupos para ellos son muy pocos. Hay que pensar que estas casas postulan también gente de la tercera edad. Por lo tanto, no siempre se permite el acceso. Y muchas veces, tiene condicionante también el tema del cupo. Yo debo decir que mi experiencia, una vez yo viví en vivienda social hace como unos 7 años atrás, y ahí vivía en un edificio pareado con muchos otros departamentos, y el tema sensorial en ese tipo de vivienda es horrible. El ruido, por ejemplo. Para mí me afectaba en mi vida cotidiana el nivel de ruido que existía en esos espacios. Claro, yo podía subir hasta el 3er piso, pero el ruido para mí era totalmente discapacitante, y no porque yo tuviera una discapacidad, sino porque el entorno para mí, en cuanto a acceso a un espacio tranquilo, era discapacitante. Entonces, es súper importante considerar que el derecho a vivienda no es solamente para personas en situación de discapacidad, debe ser garantizado por el Estado para todas las personas. ¿Sí? Aunque haya un candidato presidencial que diga que no se debe garantizar, no, debe ser garantizado por el Estado. Pero es súper importante considerar también el acceso a estas viviendas. Así como existen países que existen comunidades de personas de tercera edad con casas adecuadas para ello, debería existir casas adecuadas a diversas comunidades, dependiendo de sus necesidades.
Sí, qué interesante todo lo que nos precisas, Tamara. Maximiliano, también en el mismo sentido, que queríamos saber tu visión, tu mirada de este tema. Sí. Yo quisiera expandir el, el tema que Tamara planteó anteriormente del entorno, porque una vivienda no existe en un vacío. El entorno que circunda la vivienda tiene cerca una forma confiable de transporte público, tiene acceso a tiendas o centros culturales, porque la vivienda es solo un bien inmueble y no basta solo con tener un bien inmueble para que una persona espectro autista o cualquier otra condición neurodivergente tenga una buena calidad de vida, sobre todo considerando un factor que no se le debe pasar por alto, que son las áreas verdes. Las áreas verdes tienen influencia muy tranquilizadora para las personas en el espectro autista o cualquier persona en general en esta ciudad tan acelerada, estas ciudades tan aceleradas, llenas de cemento y, y también también que el entorno tenga alumbrado público de calidad para que las personas estén donde estén el espectro autista se sientan seguras por donde andan. Mm. Y también que ha expandido otro tema que planteó Tamara de la sensorialidad, porque hace unas semanas vi que un reportaje en Ñuñoa existía un alto índice de contaminación acústica por todos los proyectos inmobiliarios que definitivamente serían discapacitantes para las personas espectro autista o para cualquier persona en general. Y eso las autoridades estatales deben tener muy en cuenta, porque el ruido es sería un obstáculo para muchas de nuestras actividades cotidianas y nuestro bienestar socioemocional. Si es un ruido que es tan molesto que nos acompaña las 24 horas del día y los días de la semana. ¿En serio? Y, y por último, quiero expandir el tema del transporte público porque no muchas personas en el espectro autista quieren conducir un auto, ya sea de transmisión manual o automático. Sin embargo, para que puedan movilizarse sin depender de sus padres, sus cuidadores. El saber usar el transporte público, ya sea en metro o en micro, es un plus para su autonomía y para su calidad de vida. Eso es todo. Otra vez, qué interesante lo que nos plantean, porque ambos hablan de finalmente entender y comprender a la vivienda en un contexto que debe ser idealmente un espacio de bienestar, en el marco también de un Estado garante de los derechos de quien habita esa vivienda, ¿cierto? Y eso también otra vez hablamos de algo que es importante para la sociedad toda. Vanessa, también queremos conocer tu opinión respecto de este tema. Gracias, Gaby. Sí, muy interesante. Gracias a Maximiliano y a Tamara por compartir sus experiencias y sus opiniones. Este tema es un tema que preocupa a muchas personas en nuestro país, porque nuestro país se caracteriza por ser un país muy desigual, ¿cierto? Y hay un gran porcentaje de la población que no tiene casa propia, y por eso se dice el sueño de la casa propia, ¿verdad? Y no solamente para que las personas puedan vivir ahí, sino que también para que los hijos piensan en sus hijos, en sus nietos, ¿verdad? Que muchas veces hay hacinamiento, como contaba Tamara, también todo el ruido, como contaba Maximiliano, los entornos no son los más favorables. Y me ha tocado conocer experiencias y escuchar a muchas familias que tienen ese temor de qué va a pasar cuando yo no esté, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi hijo, con mi hija que tiene grandes necesidades de apoyo cuando yo no esté? Y es por eso que uno de mis sueños sería que en Chile existieran las viviendas tuteladas, las viviendas independientes, modalidades de vivienda, ¿cierto?, con apoyo para las personas que requieren esos apoyos, como
está, como existe en Reino Unido, en España y en otros países, ¿cierto? Que se garantice ese derecho, así como dijo Tamara, para todos, todas, todes, pero también para las personas en situación de discapacidad o para las personas neurodivergentes que tienen mayor necesidad de apoyo, que estas viviendas estén adaptadas. Y que eso esté garantizado por el Estado y que no sean las familias una vez más las que tengan que costear estos apoyos. Y también pensar en las vidas independientes, que la persona pueda ojalá vivir hasta el resto de su vida de forma independiente, sin tener que irse de la comunidad donde se siente cómodo, ¿cierto? Siempre promoviendo la autodeterminación y la independencia, pero hay casos que requieren mayor y que requieren, por ejemplo, una vivienda tutelada. Qué interesante, Vanessa, Tamara, Maximiliano, que todo lo que hemos conversado hasta el momento tiene que ver con justamente este modelo de calidad de vida, que nos plantea este gran desafío de plantearnos como sociedad que todas, todos, todes tienen derecho a vivir una vida plena, que valga la pena ser vivida. Y es algo tan importante, ¿cierto? Que cruza con la autodeterminación también, con acceder a estos espacios de bienestar, ¿cierto? Para un desarrollo pleno, que uno tenga el derecho a elegir además. En fin, ha sido como tan interesante ver cómo esos elementos se van cruzando. Nos queda un Gaby, último lo tópico. último, Vamos, perdona, Vane, sí, por Gaby, favor. disculpa, es que una idea que es súper importante porque cuando se habla de vivienda a veces se confunde y ¿Sí? vienen algunas intenciones de, juntemos aquí muchas casas de personas con autismo o aquí casas para personas con temas de salud mental o de discapacidad intelectual. La idea es que las viviendas estén en la comunidad, que no sean guetos, que no sean excluidos, como ha pasado también en otros países. La idea es que como nosotros no tenemos nada, que de inmediato lo hagamos bien y que esté en la comunidad, en un edificio cualquiera, donde haya acceso también a los servicios y que no sea un espacio específico para que todas las personas con autismo vivan ahí, sino que dentro de la comunidad. Es un enfoque interesante que también tiene que ver con comprendernos como la sociedad diversa y neurodiversa que somos realmente. Queridos, vamos a nuestro último tema que nos convoca hoy día, que tiene que ver con el derecho a la cultura también, como otro elemento que queríamos abordar en esta jornada. Tamara, en ese sentido, ¿qué crees que es lo más importante y o significativo que debiese quedar estipulado en nuestra nueva constitución respecto justamente al derecho a la cultura? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo súper difícil porque hoy en día el derecho a la cultura, o sea, lleva unas décadas en que se ha priorizado, por ejemplo, el lenguaje, matemática, han reducido música, arte, educación cívica. Es una muestra un poco de cómo se ha dejado de lado la cultura. Además, igual se validan incluso los espacios de medios audiovisuales, discursos de odio hacia pueblos originarios, por ejemplo. Cuando vemos ese tipo de situaciones, obviamente demuestra que hay un desvalor hacia el derecho a la cultura y sobre todo en un país tan enriquecido en esas diferencias culturales. Hay que pensar que dentro incluso de nuestra comunidad autista tenemos nuestra propia cultura. Incluso de los padres también tienen su propia cultura. El tema es el derecho y el respeto, ¿cierto? A garantizar que aquello esté validado dentro de una comunidad. También porque muchas veces estas culturas salen del estándar. Hay ciertas cosas culturales que se aceptan, ¿cierto? Pero hay otras que no. Todo depende del estándar y de la norma. Al final yo creo que lo más importante dentro de la Constitución para poder tener nuestro derecho a la cultura es el respeto a esa diversidad cultural que existe, a la plurinacionalidad, ¿cierto? Yo creo que ya va por buen camino. Siento mucha esperanza en esta nueva constitución, en cómo se está formando, porque también se están validando las diferentes voces que hay adentro. Hay algunos que no quieren avanzar, pero la gran mayoría se nota que quiere trabajar en conjunto, cada uno con sus propias ideas, en crear un Chile mucho mejor en la garantización de derechos. Y eso obviamente incluye el de la cultura. Qué hermosas tus palabras, Tamara. Muchas gracias por esa emoción que nos transmites también. Maximiliano, ¿cómo ves tú esta gran temática también del derecho a la cultura? Yo veo que
las personas del espectro autista, otras condiciones neurodivergentes, somos más creativas de lo que la sociedad en su conjunto piensa. Cuando ven a una persona en el espectro autista, otra condición neurodivergente que es exitoso, entre comillas, siempre es como una disciplina científica o de informática, o de matemáticas, la ciencia exacta en general, pero las personas del espectro autista pueden, como dijo Tamara, producir su cultura con sus normas, con sus diseños, con sus muchos colores. Y no solamente las personas del espectro autista que viven en Santiago u otras capitales regionales. Debemos descentralizar el acceso a la cultura y la producción de la cultura. Y esta maravilla, las redes sociales hacen muy buen trabajo, ya que este diálogo se difundirá en todas las regiones de nuestro país y no solamente en sus capitales regionales. Este diálogo inspirará a muchas personas, el espectro autista, dar a conocer su visión cultural y compartirla con el mundo, sobre todo generando una atmósfera libre de juicios apresurados y negativos, que eso es lo que queremos todos. Hoy también agradecemos tus palabras, Maximiliano, y también la emoción de sus palabras con lo que nos transmiten. Vanessa, queremos saber qué quieres agregar tú a las palabras de Tamara y Maximiliano en este Sí, tema. bueno, concuerdo plenamente contigo, Gaby, que es muy emocionante, que transmiten esa emoción y cuesta un poco complementar porque lo han dicho todo, ¿verdad? Pero sí una cosa que de nuevo me hace mucho sentido es que el acceso a la cultura en nuestro país está muy limitado a ciertos segmentos de la población. No todos y todas pueden acceder a la cultura. Vemos que en algunas comunas no hay nada, ni siquiera una plaza, hay una cancha con nada, ¿verdad? Y hay otras que tienen muchos servicios relacionados a la cultura, por algunas hay que pagar, ¿verdad? Que tiene un costo que a la persona que gana el sueldo mínimo no está pensando en ir a gastar en recreación y cultura u ocio, ¿verdad? La cultura también va muy asociada al ocio, a ese ocio que es muy importante en nuestras vidas y para que tengamos también un bienestar emocional y un bienestar personal, ¿verdad? Entonces, aquí de nuevo, en el acceso o en el derecho a la cultura, nos damos cuenta que está sesgado a un segmento de la población que debería ser para todos, todas y todos, ¿verdad? Porque debería ser parte también de la vida. Y que para eso también se requeriría este otro tema que conversamos, que es la accesibilidad, porque además la cultura a veces está en un lenguaje muy complejo, o uno ve un cuadro y no entiende nada, ¿cierto? Hay que ser experto, hay que estudiar. Entonces también es importante acercar la cultura a la comunidad y al ciudadano común y corriente, ¿verdad? Que se pueda interesar también por consumir estas instancias y tener otras opciones además de las más comunes, ¿verdad? Que no requieren dinero. Así que eso igual es muy importante. Interesante porque además, desde esa perspectiva, con todo lo que han señalado ustedes, quizás ver al derecho a la cultura también como un puente comunicante, ¿cierto? Que nos permite escucharnos, encontrarnos, reconocernos, ¿cierto? En la diversidad de nuestras identidades, pero finalmente nutrirnos como sociedad de esa diversidad que nos enriquece. Entonces, hay como una conclusión que lo dijo Tamara, que también suena como esperanza, ¿cierto? De cuánto podríamos crecer y sentirnos más plenos aún si nos nutrimos de esa diversidad
cultural justamente. Les vamos a contar, ya estamos en los minutos ya del cierre, queridos, se pasó volando el tiempo. Dicen en la radio que cuando se pasa volando es porque estuvo súper interesante la conversación. Nos acompañan personas conectadas desde Buenos Aires, Argentina, desde Catamarca en Argentina, desde Temuco, desde Placilla, la región de Valparaíso, desde Peñaflor, la asociación Asperger Patagonia, desde Coyhaique. Vane, te vamos a pedir que mutees tu micrófono y que entran unas vocecitas, por favor. La asociación Asperger Patagonia de Coyhaique, desde Chillán también nos están saludando. Siento que me estoy acoplando con el sonido, parece que no, ahí estoy bien. Desde El Salvador también nos saludan. La Escuela de Lenguaje Cumbres de Placilla. Andrea García Moscoso nos comenta, la contaminación acústica es insoportable en estos días. Gran tema que abordaron a propósito de todo lo sensorial Maximiliano y Tamara. Gracias por ese comentario. Ignacio Portillo dice, Maximiliano pone un punto muy importante en el debate, el derecho a la vivienda en perspectiva de construcción de comunidad. Como decían por ahí, nuestra lucha es más grande que una casa. Qué interesante también ahí está el comentario, qué interesante el comentario. Cristina Pérez, ¿cierto? Aplausos, interesante. Cristina Pérez, sería importante la vivienda tutelada, eso le serviría a mi hijo. También tiene que ver con una perspectiva, ¿cierto?, de construcción de comunidad, como mencionaba Ignacio, que es algo que de alguna manera también abordó Tamara y Maximiliano en sus comentarios, y por cierto Vanessa. Cristina Pérez también acotó, mi hijo, de su habilidad de armar puzzles, hizo su emprendimiento. Esto lo conversamos en el diálogo constituyente en que abordamos el tema del trabajo, ¿se acuerdan? Y que cómo concluíamos que a través de los intereses profundos puede haber una oportunidad muy interesante justamente para una inserción respetuosa en el mercado laboral, que tenga un sentido, un propósito y que tenga que ver con respeto de derechos humanos y con calidad de vida también. Tania García dice, autista Aymara aquí presente, así que saludos también, agradecemos muchísimo a todas las personas que se han sumado en esta conversación, que era desafiante porque queríamos hablar de muchas cosas al mismo tiempo, pero parece que lo hemos logrado. Tamara, queremos dejarte el micrófono abierto para que nos des tus palabras ya al cierre, por favor, agradeciendo desde ya tu valiosa participación, ha sido un honor escucharte. Tamara, por favor. Muchas gracias por esta instancia, siento que es súper necesaria, sobre todo en un instante tan importante para nuestro país, ir juntando los diálogos, ¿cierto? Sobre todo con gente que, por ejemplo, con Vanessa nos conocemos hace años igual. Entonces, para mí es súper enriquecedor compartir este instante con gente que uno conoce hace tiempo y también, obviamente, poder conocer por fin a Maximiliano, porque siempre yo le vi a su página, pero ahora estoy feliz de poder ver y escucharlo. Y también a ti, Gabriela. Gracias. Muchísimas gracias. Y también gracias a Ángela Bernal. Ángela, sí, que está ahí con tanta energía, Ángela. De lengua de señas. Sí, tan importante. Muchísimas gracias, Tamara. A ti también, Maximiliano, por favor, queremos escuchar tus palabras también al cierre de este diálogo constituyente. Yo agradezco mucho la existencia de este espacio y que existan muchos más. Y yo me siento muy orgulloso del trabajo que todos ustedes han hecho en que todas las voces aquí presentes hayan sido escuchadas, respetadas y validadas. Y eso se debería repetir mucho más en nuestra vida cotidiana, sobre todo hablando con un lenguaje más simple, más literal, para fomentar una mayor autonomía. Eso es todo. Muy bien, Maximiliano. Qué emoción. Repito tu frase, que todas las voces sean escuchadas, respetadas y validadas también. Qué emoción escuchar eso, Maximiliano. Muchísimas gracias por compartir eso también. Vanessa, por favor, tus palabras también al cierre. Gracias, Gaby. Bueno, yo me siento muy honrada de estar aquí con Tamara, Maximiliano, contigo, Gaby, también, que has llevado estos diálogos, que surgió como un sueño y ya se hizo realidad, ¿cierto? Ya queda solamente uno.
Así que esperamos y espero que pueda concretarse, ¿cierto?, la entrega de este documento y que nuestras palabras y nuestras opiniones de todos los que han participado sean escuchadas y que se hagan realidad, que dejen de ser sueños y que sean realidades. Uh-huh. Totalmente, querida Vanessa. Vamos a señalar también que nos están viendo desde Perú. Manuel Valdivieso, saludos a Perú. Margarita Camacho en Limache. Alejandro González dice que esta ha sido una excelente jornada. Se pasaron los invitados de hoy, nos dice. Así que qué maravilla que también lo acojan con esa emoción que estamos sintiendo acá también. Les vamos a recordar, emoción a mil, dice ahí nuestra querida Jacqueline Méstica, de la Fundación FUAN. Todo el equipo de cofundadoras han estado aquí en Bambalinas y nos ayudaron a recopilar estas impresiones, preguntas y comentarios que nos llegaron de la audiencia que nos acompañó hoy día. Les vamos a recordar que el 17 de noviembre tenemos nuestro próximo diálogo constituyente, el penúltimo de este ciclo. Ahí vamos a hablar de un tema que ya tocó de alguna manera Tamara, Maximiliano y Vanessa, que es la capacidad jurídica. Tamara habló de esta visión capacitista terrible con la interdicción, ¿cierto? Bueno, lo vamos a abordar en profundidad. Vamos a hablar de capacidad jurídica, de discapacidad y de derechos humanos, junto a Anita Carvejal, de ASMAPO Asociados, abogada, ella es del norte, junto a Vianey Sierra Alta, presidenta de la Fundación Nelly Isabel, que ella es abogada también, ambas mujeres en situación de discapacidad, ambas expertas en derechos humanos y discapacidad. Va a ser un honor estar con ellas. Maribel Mora Curriao, también directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, mujer autista, poeta mapuche, nos va a estar acompañando además. Y también nos va a estar acompañando, aquí tengo el torpedo, Claudio Pinto, ¿cierto?, de la Defensoría de la Discapacidad, también abogado experto en materias de defensa, ¿cierto?, activa, de derechos humanos en este ámbito de la discapacidad. Además, les vamos a recordar que este mes de noviembre va a haber una modalidad distinta con los Zoom ciudadanos. Si ustedes recuerdan que nos han venido acompañando, estábamos realizando 2 al mes, pero este mes tiene una particularidad porque tenemos 2 diálogos constituyentes. Entonces la invitación ya queda extendida también para el próximo miércoles 10 de noviembre a encontrarnos en un gran Zoom ciudadano donde vamos a hablar de todas las temáticas que abordamos hoy y además vamos a hablar sobre capacidad jurídica para condensar, ¿cierto?, ahí todos los grandes temas de estos diálogos constituyentes de noviembre y prepararnos para poder consolidar el gran documento que entregaremos en un diálogo público y abierto, tal como este, ¿cierto?, el 3 de diciembre, al actual vicepresidente de la Convención Constituyente, Jaime Baza, quien a su vez lo llevará a la Convención para aportar y nutrir los debates que se están dando en el histórico proceso constituyente que llevamos a cabo acá en Chile. Maximiliano Bravo, Tamara Montes, Vanessa Kreisel, Ángela Bernal con tu energía imbatible, Manu en los controles, ha sido un honor tenerles aquí hoy día. Les agradecemos su generosidad por hacerse parte, por compartir todo lo que nos señalaron hoy día, tan enriquecedor para seguir aprendiendo. Y nos quedamos con una frase que nos ha resonado en la Fundación FUAN: la democracia, ¿cierto?, a propósito de la democracia, de cómo profundizamos la democracia. La diferencia en condiciones de igualdad fortalece y profundiza nuestra democracia. Así que ojalá que sobre ese camino sigamos avanzando con mucha fuerza y convicción. Un abrazo muy grande, Maximiliano, Tamara, Vanessa, Ángela, y nos vemos prontamente en el próximo Zoom Ciudadano y además en el próximo Diálogo Constituyente. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches.